Buenos días, nos encontramos con Ivonne Álvarez, psicóloga clínica, es docente de la Universidad Politécnica Salesiana y vamos a hacerle una entrevista, 6 preguntas. Esperamos muy amablemente que nos responda y nos ayude con la información necesaria. La primera es sobre si usted ha tenido pacientes víctimas de abuso sexual. Bueno, buenas tardes, sí. Efectivamente, yo estuve trabajando en Casa Violeta, que es una casa de acogida para mujeres adolescentes víctimas de violencia. Entonces, dentro de la psicología clínica, gran parte también de lo que se trabaja es el tema de la violencia y algunos casos de violencia sexual también son los que se enmarcan dentro de los pacientes que podríamos atender en nuestra consulta privada o, como le comentaba, en las casas de acogida, en la comisaría de mujeres, en la fiscalía. Ya. ¿Cuántos casos de víctima de abuso sexual en adolescentes ha tratado usted? Y tal vez nos podría ayudar con un aproximado. ¿En el año? Sí, al año. En el año, como víctimas de violencia sexual, como promedio atiendo de 2 a 3 casos. Ya. En base a su experiencia, ¿podría decirnos cuáles son las consecuencias psicosociales más comunes que pueden manifestar estas víctimas? Bueno, cuando vamos mirando esta perspectiva más grande, como yo les comentaba, de casos de violencia en el nivel macro, cuando pude estar en la casa de acogida, que habían entre 15 y 20 adolescentes como promedio en el año que yo estuve trabajando, policía en la comisaría, tomando la versión, a veces con la incertidumbre de volverle a preguntar si es verdad o mentira, o sea, de ni siquiera partir de que lo que la víctima está contando es algo real, sino que siempre queda en el imaginario de se lo habrá buscado. Entonces todavía tenemos preguntas como ¿y en dónde estaba? ¿Y por qué estaba en ese lugar hasta tan noche? ¿Qué ropa es la que usted estaba teniendo? ¿Cómo le ha provocado? Entonces, parte de las consecuencias de la víctima de lo psicosocial es este proceso de revictimización que parte desde la fiscalía, es volver con el médico a que le observen toda la sintomatología física, es volver donde el psicólogo a revivir los hechos, ¿no? Porque desde la psicología sabemos y entendemos que el volver a contar lo que me pasó vuelve a generar la misma emoción como si estuviera pasándome nuevamente. Entonces, volver sobre ese tema de la revictimización es súper complicado. Para una adolescente, que es las personas con las que más he trabajado en este tema de violencia sexual, para un adolescente saber que eso me pasó y que tengo que contarlo en mi casa también es un proceso súper difícil y complicado, porque volvemos sobre este estigma social de tacharles y apuntarles con el dedo, ¿no? El secreto de la familia, que si la tía se enteró y ay, no le dirás nada a la fulanita porque le han violado. Entonces siempre la aleja. Bueno, no sé si tal vez nos podría ayudar con la explicación de cómo es el proceso de la denuncia, que tanto el psicólogo ayuda a la víctima para que sea un poco más fácil, por decirlo así, para que pueda hacerlo. Cuando el caso ingresa desde la fiscalía, es el mismo psicólogo de la fiscalía el que se va a encargar de continuar con el proceso y de apoyar a la víctima. El caso en el que el psicólogo pone la denuncia es cuando desde la parte privada, particular, ya sea por un centro educativo o porque el paciente llega en un proceso de psicoterapia y nos enteramos de que ha sido víctima de violencia sexual. Cuando hablamos de niños y adolescentes, es nuestra responsabilidad de ley poner la denuncia. Tenemos que poner la denuncia en la fiscalía como el delito que es, para que sea tratado como un delito como tal. La forma en la que no se volvería a revictimizar es cuando nosotros ponemos esta denuncia con un informe de todo cómo fue la versión de los hechos y cómo es que esta persona llega a pedir nuestros servicios y nosotros nos enteramos de este caso de violencia sexual. Cabe recalcar que eso no es algo opcional para nadie. Cuando un adulto, cualquiera, no solamente un psicólogo mucho más por la complejidad de los casos, ¿no? por cómo la persona llega, pero si cualquier persona se llega a enterar de que un adolescente o un niño están siendo víctimas de violencia, cualquiera, no solamente un psicólogo mucho más por la complejidad de los casos, ¿no? por cómo la persona llega,
Pero si cualquier persona se llega a enterar de que un adolescente o un niño están siendo víctimas de violencia, no solamente de violencia sexual, nos exige la Constitución poner la denuncia. O sea, no es algo que yo voluntariamente decido o no decido hacer. Si yo soy parte de presenciar un acto de violencia física, sexual, psicológica, a mí me exige la ley poner la denuncia. Como psicólogos mucho más, porque estamos a cargo de la salud mental de esa persona. Entonces siempre será acompañada de un informe en el que permita notar y saber cuál es la evaluación que yo hice para que esta persona no vuelva a ser preguntada o cuestionada otra vez sobre cómo pasó, qué es lo que pasó, no vuelva sobre la revictimización y se pone directamente sobre la fiscalía. Otra forma en la que suelen ingresar los casos de violencia sexual también es mediante el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que es el organismo que debe velar porque los derechos, sobre todo de las poblaciones más vulnerables, se hagan cumplir. Entonces hay algunos papás y mamás que antes de ir a la fiscalía buscan la asesoría del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y son ellos, el organismo, quien debe velar por el cumplimiento y nuevamente por la restitución de derechos de estas personas que han sido víctimas de violencia sexual. Esas serían todas las preguntas que nosotros teníamos para usted. Queremos realmente agradecerle, ya que su aporte ha sido muy benefactorio para nosotros y para nuestro trabajo. Como le dijimos, como nos ha dicho usted, es un tema que realmente no se habla tan a la ligera y que las personas lo mantienen en privado, en secreto. Sin embargo, nosotros hemos visto como algo bueno hacer una investigación y buscar más para poder ayudar a todas las personas que algún momento fueron víctimas de eso. Queremos agradecerle y muchas gracias. Yo agradecerles más bien a ustedes porque creo que es importante dentro de la psicología y ustedes que están en este proceso de formación profesional comenzar a mirar y a visibilizar todo lo que nos queda, ¿no? Porque hemos andado ya un camino, hemos avanzado en este tema de la restitución, de visibilizar qué es lo que ocurre, pero todavía falta muchísimo para andar y un poco esa es lo que a ustedes les va a corresponder como responsabilidad profesional. Entonces, más bien, motivarles, apoyarles y agradecerles por sacar a la luz estos temas que son importantes y que son necesarios, sobre todo para nuestro desempeño como profesionales. Muchas gracias.